no sé. Ya, ya chiquillos, estamos grabando, denme un cachito que eh, tenemos un pequeño problema aquí en la... Como ustedes, los chiquillos que están presenciales están viendo la clase, sí. Denme un segundillo. Denme un segundillo para ver. Yo me equivoqué en presionar el botón. Ya, lo estamos viendo mal. Espérenme un segundo, chiquillos. Son problemas técnicos, son gajes del oficio, pero ya vieron más o menos el título. El título hace referencia al proceso de independencia americano. ¿Ya? Así que voy a hablar un poquito de aquello, del proceso de independencia americano, chiquillos. Denme un segundo. Me molesta cuando me pasa esto. ¿Ya? ¿Cómo cambiarlo acá? Cambiar pantalla. Ahí era. Ahora sí. Ahora sí que sí. Gabriel. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se está viendo? ¿Se está viendo? Sí. Ya. Bien, chiquillos, entonces lo que vamos a hablar ahora es del proceso de independencia americano, vamos a ver los antecedentes de este proceso, ya dejamos de lado todo lo que era el mundo colonial, dejamos de lado lo que era la conquista de América, chiquillos, y fueron los últimos temas que hablamos el semestre que pasó. Ya, ahí está un poquito. Recuerden que cuando hablamos del mundo colonial, chiquillos, principalmente nos enfocamos en la sociedad colonial, ya fue ese el ámbito en el cual más nos centramos, ya el que más trabajamos. Principalmente, chiquillos, recuerden que hablamos de aspectos como cómo la sociedad colonial al estructurarse con roles sociales que tiene tanto el hombre como la mujer, se fueron formando elementos que hasta el día de hoy siguieron vigentes, como la violencia, la estructura, qué función tradicionalmente se le ha dado al hombre, qué estructura tradicionalmente se le ha dado a la mujer en el mundo chileno, ¿ya? Cómo esto ha ido formando modelos de familia, entre muchos otros temas que tocamos, ¿ya? Y cerramos también hablando un poquito de la colonia y de cómo el mundo colonial también fue estructurando algunas prácticas sociales como dominación, que se establece de un poderoso frente a un débil, como se daba en el mundo de la hacienda, que era el hacendado con el inquilino, con el trabajador, y algo que se replica el día de hoy, por ejemplo, en la jerarquía empresarial en este país, donde el jefe muchas veces termina aplastando, menoscabando al trabajador chiquillo, haciéndolo sentir mal como alguien insignificante. ¿No? Y que lamentablemente son prácticas que todavía no hemos podido erradicar de este país. ¿No? Eso es un poquito lo que hablamos hace ya 3 semanas prácticamente, chiquillos. Bien. Ahora, sobre los antecedentes de la independencia americana, vamos a darnos cuenta que existen antecedentes internos y antecedentes externos. En el caso de los antecedentes internos, chiquillos, hace referencia principalmente a aspectos que ocurren dentro de las colonias americanas, es decir, dentro de lo que nosotros podríamos denominar la América Española. ¿Ya? Todos los territorios que tenía España para 1800, 1810, es la América Hispana donde van a ocurrir estos factores o antecedentes internos, donde vamos a encontrar el descontento de los criollos y el emerger de los nacionalismos, el surgir del nacionalismo, chiquillos. Y acá pregunto, ¿qué es un criollo? ¿O a qué denominábamos criollo en el mundo colonial? ¿Alguien sabe, chiquillos, de los que esté en forma remota o de los que estén en forma presencial? ¿Nadie recuerda el concepto de criollos? ¿No? Ya no importa, después lo vamos a recordar igual. Y el otro elemento es el emerger o el surgir de los nacionalismos, chiquillos. ¿Ya? Va a surgir esta idea de identidad nacional. ¿Qué nos va a diferenciar de ser español? ¿Qué nos va a diferenciar de ser argentino? ¿Qué nos va a diferenciar de ser peruano, mexicano? Los peruanos son más oscuros, ¿no? Pero eso es un punto de vista biológico. Yo estoy hablando de un punto de vista más bien
puedo decir, de identidad, de cultura, de tradiciones. ¿Ya? Ambos hablamos español. ¿Ah? Ya, ahí tocaste un elemento que es importante, que es el idioma, pero hay que ir más fino porque ambos hablamos español, por ejemplo. Sí, pero también tenemos diferentes ideologías como los gustos de comida. Ya. Y... Sí, pero yo entiendo la idea, pero eso no es ideología, en el fondo eso son como, también, eso tiene que ver más que nada con, no tiene que ver con ideología, porque la ideología tiene que ver con algo que tú crees, ¿ya? Sino que tendría que ver más bien con elementos propios de la diversidad cultural de un pueblo. Yo entiendo de lo que tú vas, por ejemplo, que la gente de Perú tiene su tipo de comida típica, nosotros tenemos nuestra comida típica, ¿cierto? Ya, eso es un elemento cultural. Y eso va generando una identidad, por ejemplo, por ejemplo, para adelantar un poquito, cuando te dicen comida típica chilena, ¿en qué piensan? Empanada de pino. ¿En qué piensa la gente que está en sus casitas? Pastel de choclo. Pastel de choclo, ¿algo más? ¿Qué escribe el chat? Humitas. ¿Gabriel? ¿En qué hablamos de algo típico como comida típica chilena? La cazuela. Charquicán. Charquicán, ¿qué más? Pero, ya, ¿qué más? Por ejemplo, cuando estáis en la parrilla, al asado. Ya, por ejemplo, nosotros nos identificamos con eso. O sea, tú vas al extranjero y ves, no sé, un pastel. Pedre. El pebre. En Estados Unidos, con panqueque y... Ah, ya, sí. El desayuno americano. El desayuno americano, que es como el panqueque con hot cake, con huevo frito con tocino, o el desayuno inglés que lleva en vez de tocino, en vez de hot cake lleva biscuit, o bizcochito salado, frijol. Sí. ¿Ya? Pero ahí, por ejemplo, todos esos elementos, por ejemplo, nosotros nos identifican como chilenos. Tú ves una empanada de pino. Y tú sabes lo que lleva, por ejemplo, que la base es el pino, la cebolla del pino, la aceituna, el huevo duro, y a algunos les gusta con pasa, a otros les gusta sin pasa. También pues son más como universales. ¿Ya? Pero por ejemplo, dijeron el charquicán a la cazuela, esos son como alimentos más típicos de acá. Los porotos, por ejemplo, los porotos con rienda, los porotos granados. ¿Cómo? La milanesa es como una escalopa frita. Eso es, rebozada. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ahí eran con comidas típicas, otro elemento propio de la cultura, que va a indicar el nacionalismo, la nación, tu identidad, el lenguaje. Por ejemplo, la palabra terminada en ea, que comienza con una W. Y la forma de actuar como de más querido, menos querido. Sí, eso también es como la personalidad. Sí, también hay un carácter. Pero, por ejemplo, la palabra que comienza con W y termina en EA, que nosotros lo ocupamos para todo. Ustedes la escuchan muchas veces, que se ocupa para miles de cosas diferentes. No la puedo decir porque si no me van a retar. Ya por eso no la digo. Y la hago como por parte. Pero, por ejemplo, esta EA, ¿dónde está la EA? Oyerí, EA. Eso, por ejemplo, es algo que solamente el chileno entiende. Solamente el chileno. Pero es que no puedo decir la palabra porque me retan, po. No puedo, ya. Pero se entiende, pero por ejemplo, el cachai. Dile a un extranjero. Ya, exacto, no lo puedo decir porque estoy grabando y después me retan. Ya, así que, por favor, no lo vuelvo a hacer. Está bien, pero no lo vuelvo a repetir, ¿ya? Por ejemplo, el cachai. El cachai, pero el cachai es más notorio. Entonces, ¿cachai? Y el chileno dice, sí, cacho. Pero el extranjero, ¿y qué es cachai? Hay un video, por si alguien quiere ver, por ejemplo, algo, los españoles se ríen mucho, o hay un video de unos españoles que reaccionaron a un video del doblado, que era sobre, no me acuerdo cómo se llama, pero era del idioma en el fondo. De esa palabra que dijo Rafita, que no hay que decir para que no nos reten. ¿Ya? No hay problema, compadre. Sí, pasa viola. Eso, por ejemplo, te demuestra en el fondo la identidad del lenguaje. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo tú le dices al perro callejero que no conoces que es Quiltro? ¿Cómo tradicionalmente el país le ha llamado a ese perro? ¿Quiltro? No, pero ¿cómo? El nombre uno dice cachupín, por ejemplo, el cachupín, el firulai.
Sí, no, chichigán no es. Pero, por ejemplo, eso en otros países le tienen otro nombre. Eso genera un sentido de identidad. Tú escuchas a alguien decir cachupín, este tipo es chileno. Por ejemplo, cuando juega la selección chilena, la gente, ¿cómo va al estadio? Generalmente, con la polera ¿de qué colores? Generalmente roja, o en su defecto blanca si juega de visita. Que también yo tengo la blanca, por ejemplo. Pero, por ejemplo, eso también te identifica. Tú vas al extranjero y ves al tipo con una polera de la selección chilena, este compadre es chileno. Yo fui a Francia. ¿Ya? Avenida Francia, Valparaíso. No, bueno, que cuando un chileno va a otros países, he visto videos que los chilenos como que gritan. Sí, exacto. Y de hecho, eso te demuestra un sentido de... exacto, eso te demuestra en el fondo que nosotros nos reconocemos a través del lenguaje. De hecho, también porque hablamos muy rápido no entienden nada, así como acabo de hablar ahora. ¿Ya? Que también es algo propio de la cultura. Todo eso que hemos hablado en estos últimos 5 minutos tiene que ver con la nacionalidad, con la cultura, con el sentido de pertenencia a un espacio. Por ejemplo, reconocer bebidas típicas. Y no me refiero a bebidas alcohólicas, pero por ejemplo, la chip cola o la a cuenta cola. Se da acá, es de acá, es chilena. ¿Ya? Y nosotros la reconocemos como propia. Por ejemplo, el completo. El típico al italiano, tomate palta mayo. ¿Ya? Por los colores se asemejan a la bandera de Italia. Pancho. Por ejemplo, los gringos le dicen hot dog. ¿Ya? Pero, por ejemplo, para ellos es raro como nosotros lo comemos, pero tú lo ves y es un sentido de pertenencia, así como... Sí. Sí. Es que claro, porque uno está acostumbrado de esa forma. Y por lo general, chiquillos, eso se da con los aspectos de alimentación. Esa es la comida. Y la comida también es un factor típico de la cultura. Hemos hablado del lenguaje, hemos hablado de la comida. Los tragos y las bebidas, también los alcoholes típicos. ¿Ya? No, es que a ver, originalmente, como el brebaje surge, creo, en la época de los incas, evidentemente su origen es peruano. De hecho, hay una localidad. Pero el tema es que el principal productor a nivel mundial es Chile. ¿Ya? De hecho, lo que están pidiendo los peruanos es que en el fondo a la bebida chilena no se le denomine pisco, sino que se le dé otro nombre, como ocurre, por ejemplo, con el queso azul. O como con la negrita que le cambiaron a Chile. No, eso tiene que ver con más bien con atraer connotaciones racistas en el fondo, de negrito de negro. Yo creo que si se preocupan por eso, lo hacen que sí sea racista, porque es más racista que un dulce, ¿Sí? porque piensen que esa gente se prende con eso. Exacto, ese es un tema. ¿Ya? Bien, entonces hemos hablado de ese elemento del nacionalismo, y también hay factores que vienen desde fuera, como la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la Ilustración. Los dos primeros, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, son ejemplos a seguir, son modelos que toman las colonias americanas para decir, yo quiero, si me independizo, logro independizarme, quiero ser como ellos. Quiero lograr tener este modelo de gobierno, quiero tener estos principios, ¿ya? En el caso de la independencia de Estados Unidos, es un sistema republicano, con una república donde nosotros escojamos a nuestras autoridades, ¿ya? Que sean electas, que haya una constitución por detrás que establezca las normas y las reglas del juego. Y en el caso de la Revolución Francesa, son los valores que están la libertad, la igualdad y la fraternidad. Todos somos libres, todos somos iguales y todos pertenecemos a un mismo territorio. Y la ilustración tiene que ver con las ideas, con el contenido, con qué idea, con qué creencia va a estar a la base sosteniendo este proceso. ¿Ya? Y el detonante, que dice allá abajito, el detonante es el elemento que va a permitir que esto se genere. Es en el fondo la chispita que va a prender el barril de pólvora. ¿Se visto alguna vez caricaturas cuando el personaje se acercaba con un fósforo y prendía la pólvora y el camino o la mecha del barril de pólvora para que explotara? Eso se le llama detonante. Como la gasolina. También, ¿ya? Bueno, como dato, nosotros vamos a estar en esta realidad. Esto, lo que está acá pintado en colores, era
el imperio español, el cual se va a descomponer en el proceso de independencia americano. Es el que está acá. ¿Ya? Más o menos. Más o menos similar. Donde existían 4 virreinatos: el de Nueva España, el de Nueva Granada, el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata. ¿Ya? Era en esa realidad en la cual nosotros nos vamos a mover, o la que ustedes tienen que ubicarse para entender cómo fue el proceso. Ahora, como pregunta, chiquillos, escúchenme bien la pregunta que les voy a hacer. ¿Cuál fue el primer país latinoamericano? Es decir, no solamente que estuviera dominado por España, sino que también por Portugal o Francia, que se independizó. ¿Alguno de ustedes sabe cuál fue el primer país latinoamericano que se independizó? Sí, Francia. No, pero País latinoamericano. Latinoamericano. De hecho, no, hubieron países antes. ¿Alguno de ustedes sabe cuál fue el primer país latinoamericano que se independizó? ¿Por? ¿Ah? ¿Por Portugal y Francia? Sí, puede ser de claro, que había estado dominado por Portugal, por España, por Francia. Quise. Fui Paraguay. ¿Paraguay será? Puso Fui Paraguay. De hecho, ese podría ser uno de los primeros de España, pero hubo uno antes que fue en la década de 1780. Haití. Nuestros hermanos haitianos se independizaron antes que nosotros. Porque la independencia de Haití fue a partir de una revuelta de esclavos. Recuerden que en las zonas del Caribe prácticamente no quedaban indígenas porque muchos murieron por enfermedades, por lo cual tuvieron que traer mano de obra esclava desde África. Y esos esclavos que fueron llevados vivieron en esclavitud por décadas y siglos. O sea, mi abuelo fue esclavo, mi padre nació en esclavitud, yo nací en esclavitud. ¿Ya? Llegó un momento en el que dijeron basta, se rebelaron y se independizaron. Y fueron el primer país de Latinoamérica que se independizó. Claro, después vendrán los casos de Paraguay, de Argentina, de Venezuela. Brasil. No, Brasil es que Brasil es un caso aparte. Brasil en la década de 1820 más o menos, lo que ocurre es que los reyes de Portugal se vienen a Brasil y viven en Brasil. Y se genera el imperio de Brasil, y Brasil logra su independencia como tal en 1880, por esa década aproximadamente. Bien, ahora vamos a hablar un poquito del descontento de los criollos, chiquillos. ¿Ya? Los criollos, chiquillos, son hijos de españoles nacidos en América. ¿Ya? Ese es el concepto de criollo. Hijos de españoles nacidos en América. ¿Ok? O sea, por lo tanto, el criollo no era un ciudadano común y corriente, no era un ciudadano de medio pelo, no era un mestizo. No habría sido como nosotros, probablemente habría sido, si tengo que hacer una comparativa con la actualidad, sería como un tipo que vive en Las Condes, Vitacura, La Dehesa, Lo Barnechea, Reñaca, bajo. ¿Ya? Es decir, un agente de buen vivir, de buena constitución económica, con una vida... ¿Ah? ¿Cómo? Clase alta, ni siquiera clase media, clase alta. ¿Ya? De hecho, muchos hijos de españoles, muchos criollos se educaron en Europa, porque la familia tenía la situación económica para mandar a sus hijos a estudiar al extranjero. ¿Ya? Eso te demuestra que no era un ciudadano como nosotros, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces en el imaginario está que el criollo es una persona como clase media, media pujante, así como ya se dice. Persona de campo. No, de hecho, o sea, quizá era de campo, pero era hijo de hacendado, era hijo del patrón. Era el dueño de, no era el que estaba ahí con la tierra, no era el que estaba trabajando en la tierra, ¿ya? No era el que estaba trabajando en la tierra, sino que era el patrón. El dueño de todo, ¿ya? En el fondo, ¿por qué les digo eso? Porque esta gente estaba acostumbrada a tener poder a pequeña escala. Es decir, ser dueño de una hacienda, quizás gobernar en una ciudad siendo gobernador, siendo el jefe del cabildo o el alcalde de una ciudad, siendo quizás el gobernador de una provincia. Pero ellos querían llegar a ser virreyes, querían ser capitanes generales, gobernadores de un país o de un territorio más grande.
Pero eso no lo podían lograr porque el rey era quien designaba esos altos cargos. Y el rey no iba a designar a un tipo que no conocía, sino que el rey, por el contrario, iba a designar a su amigo, a una gente cercana, a una gente que hoy día se habla, gente de confianza. ¿Ya? No rey, pero sí quizás virrey, que sería como quien gobierna un virreinato. Dime. Tienen rey, pero ya el rey no tiene ningún poder. Es una figura decorativa. ¿Cómo? En Inglaterra tiene más poder, pero tampoco una figura clave. ¿Ya? O sea, si alguien matara a la reina que cerraría la frontera y estarían antes que mató a la reina. No sé, en ese caso, hay países que tienen monarquías de este estilo, sí. En Asia quedan algunas como Tailandia, Brunei. ¿En Japón? En Japón existe un emperador, pero tiene también una figura simbólica, más bien de una figura, digamos así, decorativa. Ah, pero no de la familia... Existe la familia imperial, sí, pero no, el emperador ya no tiene el poder de Japón es una religión, una no, ese es el mito de Japón. Ese es como eso es como la religiosidad de los japoneses, de los mitos religiosos de los japoneses. ¿Y la familia Kaguya? No, eso es Naruto. La reina Kaguya. Sí, ya, pero no te estamos desviando del tema, Rafita, pero sí existen en parte del mito japonés, del mito de la cultura japonesa. ¿Ya? Pero ¿qué es lo importante acá? Los criollos, los hijos de españoles nacidos en América, y ellos no podían llegar a estos cargos de importancia. ¿Por qué? Porque estos cargos de importancia los designaba el rey. ¿Ya? Por lo tanto, se sentían ignorados, sentían que no los pescaban. Así que se molestaron, evidentemente, se comenzaron a molestar, decían, ¿por qué yo no puedo optar a este cargo si tengo las competencias? Si soy igual que otra persona, tengo los mismos estudios, estudié en el extranjero, me formé en España, y no puedo ser virrey, no puedo ser gobernador. ¿Ya? Así que eso fue lo que terminó molestando al criollo y generando un descontento en esta gente. Y esta gente dijo, quizás no me conviene tanto este sistema, mejor, ¿por qué no cambiamos el sistema? ¿Por qué mejor no pensamos en otra forma de gobernarnos? ¿No pensamos en una forma donde quizás yo sí pueda acceder al poder por mis capacidades? Y ahí están los cuestionamientos que surgen, ¿ya? Bueno, ¿y qué ocurrió en esta época, mientras tanto en España? En España se desarrollan las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas reciben ese nombre por la casa que gobernaba en España en aquella época, que es la Casa de Borbón. ¿Ya? Y lo que buscaban era centralizar el poder en España. Centralizar el poder en las autoridades que designaba el rey de España. Y disminuir el poder que tenían la gente en las haciendas o en las colonias. Porque, te lo pongo de la siguiente manera como un ejemplo. Si ustedes, siendo jóvenes mozuelos y mozuelas, sus padres o sus cuidadores, no sé, gente que está a cargo de ustedes, llegaba en la adolescencia, cuando ustedes eran adolescentes, y les decía, hijo mío, voy a salir 2 semanas con tu madre o con quien sea, quedas a cargo de la casa, quedas a cargo de tu casa, pero no hagas ninguna fiesta, tienes que portarte bien, no salgas y alimenta al perrito. Ustedes, ¿qué harían? ¿Cumplirían a rajatabla lo que pidieron sus progenitores o la persona que está a cargo de usted? ¿O harían samba y canuta, chiquillas, y harían fiesta todos los días? Sean honestos, no me mientan, no se mientan a sí mismos. No, yo no fiesta porque no tengo amigos. Bueno, pero supongamos que reventó un ñoño otaku viendo anime todo el día. La arena dice que sí. A mí me dejaron a las horas el viernes y yo me levanté y salí a caminar. Y llegué a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Muerto bravo. Y a la arena dice que sí respetaría. Ella es responsable. Le gusta la vida, dijo. Ella es responsable. A la SED también.
De hecho, no mientan, por ejemplo, no creo que estén con alguien al lado que los puede echar en agua, pero, chiquillos, bueno, voy a cambiar el ejemplo quizás a uno quizás más plausible. Sala de clases normal sin estudiantes. Ahí sí. Sala de clases sin restricciones, lleno de estudiantes. Profesor sin educador pide, porque justo ya no entraba el Estefano, y le dice, chiquillos, tengo que salir urgente 5 minutos, no hagan nada en la sala. En medio de una prueba, encima. En medio de una prueba. ¿Qué es lo que pasa en una sala normalmente? Que a la escoba. Y en el fondo uno llega a los 5 y encuentra la sala en llamas. ¿Ya? ¿A qué voy? ¿A qué voy con el ejemplo? Por lo general, y esto es una conducta, chiquillos, súper normal en la gente, o sea, no se sorprenda. Cuando una persona ve que la figura de poder desaparece, o no hay una autoridad cerca tuyo, te desbocas y te olvidas de las normas que estableció la autoridad. Eso es súper normal que ocurra. ¿Ya? Por eso les digo, es súper normal que ocurra eso, porque es una conducta propia del ser humano. ¿Ya? Y lo mismo ocurría en el Imperio Español. Como no había un control muy efectivo, en las colonias hacía lo que se quería. Y el virrey y el rey no se enteraban. Por lo tanto, para que no pasara eso, se buscó ejercer un mayor control a través de estas reformas borbónicas que molestaron a los criollos. Y así se explica el primer factor. El segundo factor ya lo hablamos bastante, chiquillos, que es el emerger de los nacionalismos. A nivel conceptual, a nivel teórico, la idea de nación tiene que ver con un sentimiento, con algo de la emocionalidad, que es el arraigo a un territorio, de sentirme parte de un territorio, sentirme parte de las culturas, las costumbres, el lenguaje, las comidas y del territorio. Yo me reconozco chileno porque nací en el territorio, porque hablo un español en particular, que es el español chileno, porque reconozco como comida... El español neutro es muy difícil de hablar, o sea, se puede lograr, pero sonaría un español neutral sería algo más o menos así. Es decir, marcando bien las S, la C, la Z, en el caso de, por ejemplo, decir cazar, ¿ya? Pero no suena a algo, no es algo que nos fluya naturalmente. El típico programa de Discovery Kids. Claro. Porque los españoles ponen mucho en hacer esto. Es que, porque para... Yo cuando fui a España, sería un español más simplificado, no sé cómo yo digo español otro, es más simplificado. Claro, o sea, no tiene acento, que es como más simple. O sea, no, es que dentro del idioma español tú no puedes omitir los tildes porque es parte de las normas gramaticales. Tenemos que cambiar toda la gramática española para poder eliminar los tildes, por ejemplo. ¿Ya? No es algo, o sea, supongamos si el español chileno pusiera como norma a través de su Academia de la Lengua el suprimir los tildes, seríamos un español... Yo digo como un español como el que suena en Discovery Channel. Ya, ese español neutro no es que omita las tildes, sino que intenta no caer en los modismos propios de cada país. Sí, de hecho sí, pero es súper difícil porque es arraigado en nuestra cultura. El po, el cachai, el me entendí, está arraigado en nosotros. Puede ser que el acento chileno sea el más similar al español, como decís tú, que nosotros le sacamos las heces a las palabras, sería como lo más parecido. No sé, no lo sé, o sea, de hecho los estudios que han hecho lingüistas establecen que el mejor español que se habla en cuanto a la pronunciación lo pueden encontrar, por ejemplo, en Perú, sobre todo en Perú, en Ecuador, quizás se puede encontrar un español, te diría que respeta de mayor manera las normas gramaticales. Pero dicen, oh, y imbécil. Sí, pero me refiero en términos generales. En términos generales, claro, nosotros también, por ese sentido, hablaríamos también un súper buen español si habláramos como estoy hablando ahora. Sí. Pero, por lo general, en nuestra vida cotidiana, buena, Choro, ¿cómo estás, hermano? Tanto tiempo, y vamos por unas baltilocas. Y el extranjero ahí quedó. Si tú estás con un... A mí me pasó, nosotros tuvimos compañeros extranjeros en la universidad cuando yo estudiaba. Y tú le decías, compadre, vamos por una chelita. Vamos por una chelita. Y era como, ¿ah?
Cerveza, beer. Ah, ok. Listo. Pero, por ejemplo, esos chiquillos hablan del lenguaje y del fondo de cómo nos identifica. Porque nosotros como pueblo nos entendemos. ¿Ya? Costumbres o tradiciones, por ejemplo, festividades religiosas, como la Virgen del Carmen, la festividad de la Tirana, ¿Mm? Esa es mexicana, pero sí también es, como está la Virgen de Luján en Argentina, hay un montón de vírgenes chiquillas en América Latina. La procesión de la Virgen de los Vázquez, por ejemplo, en diciembre. Por ejemplo, festividades que vienen también de nuestra raigambre religiosa, como Semana Santa, que el Viernes Santo es feriado. Ya, por ejemplo, las fiestas patrias, que en el fondo recuerden que en las fiestas patrias celebramos el desarrollo de la primera Junta Nacional de Gobierno, no la independencia. La independencia es en febrero de 1818, 12 de febrero de 1818 la independencia de Chile. El 18 de septiembre celebramos la primera Junta Nacional de Gobierno, y el 19 de septiembre de colado nos metieron en la gloria del ejército. ¿Ya? Pero, por ejemplo, esos chiquillos son parte de nuestra costumbre. Por ejemplo, hablando de las glorias del ejército, un ejemplo de tradición. ¿Qué es tradicional el 19 de septiembre que ocurra? El desfile. Por ejemplo, el 21 de mayo también. El 21 de mayo desfilan en la escuela. En un año sin pandemia, sin COVID, desfilan en la escuela. Y tú ves a todos los cabritos chicos ahí formados con su uniforme bajo el sol, esperando su turno para salir marchando así. Pasa la escuela, Liceo Santiago Cutio Rego, y pasa el gabán, la gente, toda la cosa. Eso, chiquillos, es una tradición. Eso en el fondo es algo que nosotros ya reconocemos como propio y sabemos que es parte del proceso de celebrar el 21 de mayo, por ejemplo. Yo también me tocaba desfilar. Mira, por ejemplo, ¿saben qué? Otro elemento que nos identifica, para que se den cuenta que nuestra identidad es bien de cartón. ¿En qué época del año en Chile se escucha la cueca, por ejemplo? Que se asocia como la música típica. ¿Y por qué no se escucha durante todo el año? Sí. Tú vas a Argentina, en Argentina el tango se escucha todas las noches. Y eso, por ejemplo, las ramadas, las fondas. ¿Por qué solamente tienen que hacer en septiembre? ¿Por qué no puede ser todo el año? ¿Cachai? O sea, nosotros, por ejemplo, hay fechas que asociamos a tradiciones, pero no es algo que sea una identidad tan potente que la tengamos durante todo el año. Probablemente las fiestas patrias de Chile son las fiestas más largas, con más días. O sea, son 2 días, ya no es tanto tampoco. Lo que pasa es que nosotros lo asociamos también a la semana de descanso que realmente dan las escuelas, por lo tanto también la familia se tiende a tomar esa semana para irse con los hijos, ¿ya? Va por ahí, ¿ya? Yo he visto ramado. Sí, pero no es algo que tú veas. Sí, pero no es algo común de todos los días, por ejemplo, acá, que es la zona donde en teoría está la costumbre guaso, que es en el centro de Chile, ¿no? Entonces ahí tenemos ya clarito el concepto de nación, de identidad que genera, en el fondo, de una pertenencia al territorio. Yo me siento parte de esta cultura, de esta gente, de estas tradiciones. No me siento parte de la cultura española. Por lo tanto, ¿por qué tengo que celebrar a un rey que vive al otro lado del océano? ¿Por qué tengo que celebrar su cumpleaños, su nacimiento, que tuvo un hijo, que el cabro chico fue al baño por primera vez solo? ¿Por qué tengo que celebrarlo? Si no es parte mía, no es de mi cultura. Chiquillos, ¿ustedes saben cuándo fue la primera vez que un rey de España pisó América? En la década de 1980. O sea, eso es hace 40 años atrás, aproximadamente, incluso menos de 40 años. Y nosotros somos colonia desde 1540, chiquillos. 1540. Pero 1540, 1640, 1740, 1840, 1900. Son casi 450 años y nunca había usado un rey de España en este territorio. Llegó en avión, no en barco. ¿Ah? Llegó en avión, no en barco. Y llegó en avión, más encima. O sea, ¿a qué quiero llegar con eso? ¿Cómo me voy a sentir parte de algo que yo no conozco? Viajando. Pero si no puedo viajar, porque hay... Perdón. Digo, porque hay que pensar que en esta época, te hablan en 1800, el ciudadano común y corriente, ¿cómo viajaba?
Caminando, y caminando llego a España. Mendigando. Ah, pero ¿cómo llegó? Oye, ¿pero cómo me llegó en la mitad del mar por un barco de tío Pereira? No, No. yo digo que mendigando porque podría encontrar. Le vamos a pasar mi dinero. Yo lo hubiera estacionado allá. Muy feo, pero. Sí, ¿a qué voy, chiquillos? La gente nunca se sintió parte de España. Por eso comenzamos a buscar ese sentimiento de pertenencia en nuestro territorio, donde nosotros nos desenvolvimos, y eso dio parte a la identidad nacional. Estefano. Oiga, profesor, Dime. ¿cómo sabe cómo cuando fueron a sacar materiales de Chile, cómo se sacaban los materiales que consiguió? ¿Tenía que usar herramientas o...? Herramientas más rudimentarias que las actuales, y eso se exportaba después en barco. ¿Cómo se hacía antes? ¿Tenía que acabar con y Sí, traficar? literalmente. Exacto. Los materiales están muy arriba como para poder sacarlos. O sea, un par de metros, pero lo cual es poco comparando la corteza terrestre. Hacían escalinato con sistema de polea o algo por el estilo. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces. Sí, también. Entonces, chiquillos, vamos a tener que en América lo que ocurre es que el sentimiento de pertenencia va a ser con el territorio en el cual yo vivo, no con el territorio que se me impuso, que en este caso fue España. ¿Ya? Por lo tanto, va a surgir esta idea del autogobierno. Me puedo gobernar por mi cuenta. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que ocurría fuera de los espacios de América. ¿Ya? En el caso de la independencia de los Estados Unidos, ¿qué es lo importante? Es que ustedes entiendan que Estados Unidos eran 13 colonias británicas, con el apoyo de España y Francia lograron independizarse de Gran Bretaña y de esa manera convertirse en un país independiente, país que creó una constitución propia y fue capaz de elegir sus autoridades propias, elegir su presidente, sus representantes. ¿Cuál es la relevancia de esto y por qué es importante? Porque te demuestra que se puede, que es posible independizarse de una potencia y pasar a autogobernarse. Y ahí está la clave de por qué es tan relevante la independencia de los Estados Unidos para la historia de América y para la historia de la independencia americana. Porque sirvió como un modelo. Si él pudo, ¿por qué yo no puedo? Si lo logró, ¿qué me falta para lograrlo? A ver, vamos a ponerle ojo, pestaña y ceja al proceso de independencia de Estados Unidos. Y comenzaron a verlo, a darse cuenta de cómo funcionó y ver cómo se logró. Y dijeron, mira, este modelo de gobierno queremos. Un gobierno donde nosotros podamos escoger nuestras autoridades, ¿ya? Y, aquí me equivoqué, escribí constitución. Una constitución, chiquillo, donde se establezcan las normas claras y básicas para todos, ¿ya? Y ahí está la importancia. Aquí tenemos un par de imágenes como ejemplo, que en este caso es la imagen de George Washington cruzando el río Delaware, y abajo está la imagen de la Declaración de la Independencia, la firma de la Declaración de Independencia. Chiquillos, pregunto, la imagen que está arriba, que es la de General Washington, primer presidente de los Estados Unidos, cruzando el río Delaware, ¿es verdad o es mentira? Esa imagen en particular. ¿Qué creen ustedes? La imagen que está arriba. Mentira, ¿Por qué? porque lo pintaron solamente para recrear algo, porque él tal vez nunca estuvo ahí. ¿Ya, Rafita? Porque la historia cambia con el tiempo, o sea, cuando algo pasa, va cambiando la historia que cuentan con el tiempo y con la persona, o cómo lo cuenta la persona, así que podrían haberlo pintado, pero en realidad esa persona nunca estuvo. Ya, bien. ¿Alguien más, chiquilla? Pero el cambio de la historia es lo que no. El cambio de la interpretación de esto. ¿Alguien más, chiquilla? ¿Alguien opina diferente? Gracias por los comentarios, chiquillos. Yo habría como tratar de engrandecer la figura del General Washington. Sí. De hecho, sí, miren, de partida, lo más lógico. ¿Tú crees que una persona puede cruzar un río que está casi congelado de esa manera? No. Parado de esa forma, usar un movimiento tipo secar el agua, se nos muere de hipotermia. ¿Ya? De hecho, sí, de hecho, ustedes tienen razón. Ese cuadro, o sea, si bien probablemente General Washington cruzó el Delaware en esa embarcación, no lo hizo de esa manera.
como bien decía alguien acá, hay un elemento de querer, en el fondo, resaltar la figura del general Washington. Si ustedes se dan cuenta, y el cuadro como que lo divide en la parte central. Es de que había algunas personas que contaron una historia mucho más diferente a la que la hacían más. La agrandaban. La agrandaban y la hacían ver más épica. Exacto, va por esa línea. Pero si tú te das cuenta, en el centro del cuadro está el general Washington y la bandera de los Estados Unidos. La primera bandera que tuvieron ellos. Y en el fondo, ese es el centro de la imagen donde quieren que se vaya tu vista. ¿Ya? Esa figura, porque ustedes ven el tipo, se ve como todo bacán, así como, aquí voy yo, le falta poco más que el sable, así como, vamos a la victoria, compadre. Probablemente el tipo iba sentado, así como, usted se mueve, compadre, afirme, hermano, no me quiero caer. Porque ese río está prácticamente congelado, y eso le da como un aspecto más épico, como que van rompiendo el hielo para pasar. Como, oh, corre hielo, corre hielo, corre hielo. Vamos a la victoria. Mentira, compadre. Algo así. ¿Ya? Es como el discurso de Pratt. Muchachos, la contienda es desigual. Probablemente no dijo nada así, se creó ese relato para, en el fondo, ensalzar la figura heroica de Arturo Prat. ¿Ya? Es como cuando yo tenga, no sé, supongamos que me vuelvo en un personaje hiper mega famoso, y uno de ustedes estuvo en clase conmigo y dice, el profe Seba decía siempre esta frase, y inventan una frase terrible bacán que yo nunca dije. Y usted, no, esa frase la decían, yo estuve en esa clase cuando la dijo. Me la dijo, se acercó a mí y me dijo, Rafita, nunca claudicaremos en la victoria, compañero. Y fue como, mentira, nunca lo dijo el profe, pero lo inventé. ¿Ya? De eso se trata, exacto. Y abajo hay una representación, en este caso, de lo que se imaginó el autor fue la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ¿ya? De hecho, ahí ustedes pueden ver que todos los muchachos se ven prácticamente iguales. Son todos monigotes con pelo blanco arreglado y con pantalones cortos. Que ocupaban unos calcetines que llegaban hasta acá arriba y después llegaban hasta la rodilla. Eran como ingleses. Ese es el modo de vestimenta inglés porque eran colonia inglesa. Sí, porque eran colonia inglesa, o sea, tienen esa raíz histórica. De hecho, lo que dicen es que los ingleses siempre usaban medias largas y altas. No sé por qué. Porque ocupaban pantaloncillos más cortos. Ocupaban pantaloncillos que llegaban con la altura un poquito más arriba de la rodilla y el resto lo cubría lo otro. ¿Ya? Igual se ven divinos, te lo voy a decir. Yo igual andaría con esa vestimenta ahora. Todavía no hacía clase. No sé si eso es verdad, lo he escuchado mucho. Dicen que en Inglaterra se usa la ropa así. Sí, de hecho, es que es una raíz histórica en el fondo. La gente de alto rango. De alta sociedad, exacto. Y se dan cuenta, son puros hombres blancos, con el mismo modo de vestir, con la misma. Y lo que intenta reflejarte ahí también, o se puede interpretar, es que todos pertenecían a la mismo origen, todos tenían la misma raíz común. Ya no había una distinción de que hubiese gente de color, que hubiese mujeres, que hubiesen niños. Todos son hombres adultos, incluso algunos adultos mayores, ya que tienen esos elementos en común. ¿Ya? Y ahora, la Revolución Francesa. ¿Qué es lo importante de la Revolución Francesa, querubines? Más que importarme, chiquillo, el desarrollo de la revolución en sí, porque eso da como para 3, 4 clases completas, lo importante acá es que, si bien la Revolución Francesa como proceso histórico fracasa, la Revolución Francesa como proceso fue un fracaso, chiquillos. Pero fue un fracaso brutal. Porque la Revolución Francesa termina con un tipo como Napoleón llegando al poder que se va a convertir en emperador. O sea, vamos a pasar de una monarquía absoluta a un imperio. O sea, no sirvió de nada. La Primera República Francesa duró poquititos años. Poquísimos años. ¿Ya? Pero ¿qué es lo importante y cuál es el legado que nos va a dejar la Revolución Francesa, chiquillos? La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración, en palabras simples, chiquillos, va a ser la base, o sienta las bases, para toda constitución política occidental desde el siglo XIX hacia adelante. O sea, desde 1800 hacia adelante. En ella se establece principalmente que todos somos libres,
que todos somos iguales y que todos pertenecemos a la misma comunidad o territorio, por lo tanto tenemos los mismos derechos y deberes. O sea, lo que busca establecer es que no va a existir diferencia ni distinción por origen, por si yo nací en una situación acomodada económicamente o nací en un potrero. Va a dar lo mismo si soy un cabro que tiene 18 años o un tala que tiene 90. Va a dar lo mismo si soy de extrema izquierda o de extrema derecha. Todos vamos a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y por lo tanto, todos también vamos a poder optar a cargos públicos, todos vamos a poder optar a ser autoridades, todos podemos optar a gobernar en el territorio, si es que la gente así lo desea. ¿Bien? Porque... ¿Aló? Así que, chiquillos, eso es lo importante que nos deja la Revolución Francesa. Ese es el legado que nos dejó a través de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Esos valores, junto con esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, van a estar presentes, chiquillos, en la formación del Estado chileno, en los primeros reglamentos constitucionales, en las primeras constituciones que tuvo Chile, y hasta el día de hoy sigue estando vigente. De hecho, el artículo 1 de la Constitución Política establece que todos somos libres e iguales en derecho y en deber. Todos somos iguales en ese sentido. Todos podemos recurrir a la justicia a defendernos. Todos tenemos derecho a poder optar a la educación, a la salud, a la vivienda, a seguridad social, a emprender, a tener un trabajo, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a la defensa, a tener un juicio justo. O sea, todo eso que hoy día existe en este país está basado en estos principios. Y es por eso que resulta tan importante. Hasta ahí, querubines. ¿Dudas, consultas, preguntas que tengan? ¿Inquietudes? En el chatcito, Nada. el tablón virtual, Nada. nada la pitinaca. Ya. Entonces, querubines, escúchenme. Yo creo que por hoy día vamos a quedar hasta acá. Porque avanzar con ahí tienen unas imágenes de la toma de la Bastilla, ¿ya? Y de la ejecución de... ¿Ah? ¿Cuántas clases faltan? ¿Para qué? Para ir a la casa. ¿Hoy día? Hoy día sí. Queda esta clase que está por terminar y te queda una clase más. Hoy ya. Recuerden que ya serán a las 5:30. Sí, yo me voy. ¿Ya? Y tienen, chiquillos, la toma de la Bastilla, que es uno de los principales, los primeros hitos que marcan la Revolución Francesa. Y luego está al lado la guillotina, que fue el método que ocuparon para ejecutar a los enemigos del régimen. La guillotina, la cortada de la cabeza. Exacto. ¿Ya? Luego vamos a ver esto, la próxima clase hablaremos de la ilustración. ¿Eso no fue? Sí, el juego vamos a ver, porque el juego vamos a ver esto y lo vamos a ir desarrollando con más detalle, ¿ven? Puede ser que existan. ¿Ya? Vamos a ir viendo estos autores en detalle, aquí un poquito más en detalle. El detonante. Ahí viene el rey de España. Fíjense qué hermoso el rey de España en la época. ¿A dónde la diste? Los chiquillos morían por ese tipo en la época. Que es como. No, ese que se parece. No, me decía que no decía que se parece yo tampoco. Me recuerda al Chavo. Y aquí está la pregunta esencial, chiquillos, para que a la que quiera copiarla, la pueda copiar, ¿ya? Para que la puedan ir desarrollando antes. Recuerden que tienen plazo para el día viernes, 10 de la noche, para... ¿No te interesa la corrección entonces? ¿Ya?